Buenas tardes, chicos. Vamos a, vamos a hacer los problemas de voluntario. Eh, Aquí tenemos el problema uno. Dice, calcule el valor de la corriente. Como vemos, solamente hay una resistencia y un voltaje. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, que sería muy sencillo. Solamente voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Entonces, voltaje vale 110. La corriente es la que queremos calcular y la resistencia vale 10, por lo tanto, la corriente saldría 11 amperios, ¿no? La 2, ¿qué corriente circula por el circuito mostrado? Entonces, aquí tenemos que verificar qué resistencias están si están en serie o en paralelo. Entonces, como están en serie, tal y como lo vemos acá, ¿no? Entonces aquí los potenciales se suman, por lo tanto, vemos que estar en serie. Como están en serie, la resistencia equivalente sería simplemente la suma, ¿no? Sería 7 más 2 9, ¿no? Pero a la hora del examen hicimos la corrección y esta resistencia valía 3. Entonces la resistencia equivalente sería 10 ohmios. Y aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje sería 20. La intensidad de corriente es la que queremos calcular por la resistencia que vale 10. Por lo tanto, la corriente sería 2 amperios. Para el número 3, haya la corriente que circula por el circuito, lo mismo, ¿no? Estas resistencias están en serie o en paralelo. Están en serie, ¿no? Le hacemos la resistencia equivalente, cuando está en serie solamente es la suma, ¿no? 6 más 2, 8, más 1, 9, más 3, 12 ohmios. Y aplicamos la ley de Ohm. Voltaje sería 60, es igual a intensidad de corriente por la resistencia que sería 12, ¿no? ¿Cuánto sería la doceava de 60? 5, ¿no? Entonces la corriente va a ser igual a 5 amperios. Esta es de teoría, dice, imales de polos iguales se repelen, verdadero, es como las cargas, ¿no? Es como las cargas eléctricas. Imanes de polos diferentes se atraen, verdadero, ¿no? Polos diferentes se atraen, polos iguales se repelen. Los polos magnéticos se pueden separar por algún método, eso es falso, ¿no? Son inseparables los polos magnéticos, ya que si tú cortas un imán norte-sur, tú lo cortas para obtener solamente el sur y ese sur que supuestamente cortaste se termina convirtiendo en un norte y un sur también, ¿no? Son inseparables. El electroimán es natural, falso, ¿no? Está constituido por una bobina por donde se hace pasar corriente. Entonces, a partir de la corriente se obtiene un imán, por lo tanto no es natural. El campo magnético asociado a un conductor rectilíneo por el que no circula corriente es nulo. Si un conductor rectilíneo no tiene corriente, entonces no puede generar campo magnético. Para que haya campo magnético necesariamente deben circular la corriente eléctrica. Por lo tanto, sería falso. Perdón, como no hay corriente, no habría campo magnético y por lo tanto, aquí te dice que el campo magnético asociado a un conductor rectilíneo por el que no circula su corriente eléctrica es nulo, verdadero, pues. Si no hay corriente, no hay campo magnético. El polo norte magnético coincide exactamente con el polo sur geográfico, es verdadero, ¿no? Es por teoría. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. Ya. La número 6, ¿qué distancia recorrerá la luz en el vacío en 5 minutos? Entonces tendríamos que aplicar, ya dijimos que solamente MRU, ¿no? Sería la distancia, va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo. Entonces, ¿qué distancia me piden metros? Si me piden metros, debo utilizar la velocidad de la luz en metros. ¿Cuál era la fórmula de velocidad de la luz en metros? 3 por 10 a la 8, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Metros por segundo. Y el tiempo, 5 minutos, lo debemos convertir a segundos, ¿no? 5 por 60 ya está convertido en segundos, ahora sí. Segundos con segundos se van y lo que me quedaría es la distancia al final. Será 3 por 10 a la 8 por 5 por 60. 3 por 5 por 60 por 10 a la 8. Eso me daría 9 por 10 a la 10 metros. Listo, ahora las 7. La unidad astronómica es una unidad de distancia. Entonces te dice qué tiempo emplea la luz en recorrer 20 unidades astronómicas. Si me pide una distancia de 20 unidades astronómicas, vamos a ponerle UA.
Esto sería 20 por, como dice que cada, mm, tiene un valor de 150 millones de kilómetros, la distancia será 20 por 150 millones de kilómetros, ¿no? 150 millones sería lo mismo 150 por esa a la 6 o 15 por esa a la 7, ¿no? Ahí está. Este valor en kilómetros, ¿ah? Ya tengo la distancia en kilómetros. Me pide qué tiempo emplea en segundos. Entonces tenemos que utilizar, como vemos que la distancia está en kilómetros, tendríamos que utilizar la velocidad de la luz, pero en kilómetros por segundo, ¿no? Por lo tanto, hacemos la misma ecuación que hicimos en la 6 y tendríamos que la distancia sería este valor, 20 por 15 por eso a la 7. ¿Cuánto sería? Saldría, cuando ustedes multiplican esto, la distancia le sale 3 por 10 a la 3 por 10 a la 9. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿se acuerda? Como eso está en kilómetros, necesito utilizar la velocidad de la luz en kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros, ¿cuánto es? 3 por 10 a la 5, ¿no? Kilómetros, ya tenemos por el tiempo, kilómetros por segundo. Kilómetros con kilómetros se eliminan, tercia, tercia. El tiempo me saldría 10 a la 4 segundos, nada más. La 8 dice, determine la distancia que recorre la luz en una hora. Como me pide hora y tenemos metros, la distancia, como la distancia me piden en metros, tenemos que utilizar la velocidad de luz en metros por segundo, ¿no? Entonces, distancia es igual a velocidad de luz por el tiempo, pero cuando hablamos de metros por segundo, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora, como me piden en una hora tiene 60 minutos y 60 minutos, si lo queremos convertir a segundo, multiplicamos por 60 nuevamente. Y ahora sí tenemos una hora equivale a 3.600 segundos, que sería 60 por 60. Segundo con segundo se van y nos quedaría que la distancia estaría en metros, ¿no? Sería 3 por 10 elevado a la 8 por 60 por 60. Esto me daría como resultado 1.08 por 10 elevado a la 12 metros. Y ese sería el resultado. Continuamos. Entonces, vamos a ver. Hicimos hasta la 8. Continuamos a ver dónde estamos. Aquí, ¿no? Faltan la 9 y la 10 y estos de acá, ¿no? Ya. Vamos a terminar con la 9 y la 10 mejor. Vamos a ponerlo acá. Ujú. Listo, entonces dice la distancia media del Sol a Plutón es este valor, en kilómetros. Como me dan kilómetros, ya vamos pensando más o menos que la velocidad de luz que vamos a utilizar va a ser en kilómetros por segundo. Entonces tenemos la distancia, que sería 59 por 10 a la... ¿cuántos ceros hay acá? Vamos a contar 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces 59 por 10 a la 8 metros, kilómetros. Entonces esto, 59 por 10 a la 8 kilómetros, va a ser igual a la velocidad que es 300.000 kilómetros, o sea, 3 por 10 a la cuánto, 10 a la 5, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo y por el tiempo, pues, por el tiempo. Kilómetros con kilómetros se van y el tiempo me va a salir en segundos. Entonces, simplemente pasamos a dividir el 3 por 10 a la 5, sería 59 por 10 a la 8 entre 3 por 10 elevado a la 5. Y esto me da, bueno, podemos dejarlo así también, ¿ah? Podemos dejarlo así tal cual, ¿no? Porque no sale una fracción exacta, ¿no? Entonces podemos dejarlo así como 59 tercios por 10 a la al cubo, segundos.
Ahora, como me piden en qué tiempo y me piden en horas, ¿cómo convertimos segundos a horas? Dividimos entre 3600 pues. Entonces, para convertirlo esto a horas, lo podemos, mejor dicho, lo multiplicamos, ¿no? Hacemos una equivalencia. 3600 segundos equivale a una hora. Por lo tanto, segundos con segundos se eliminan y ya podemos tener el tiempo en horas, ¿no? Entonces, ahora si hacemos esa división ya sería un poco más sencilla eh, hablando manualmente. Yo lo estoy haciendo en calculadora para no perder tiempo. 59 por 10 al cubo sobre 3 por 3600. Listo. Eso saldría un valor de 5,46. Te sale el tiempo 5,46, aproximadamente 5,5 horas. El que más se aproxima sería este de acá, ¿no? Es el que más se aproxima. Ahora, esto de acá, la distancia del Sol a Júpiter, la distancia del Sol a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, dice que está en kilómetros y me piden el tiempo en minutos. Entonces aplicamos solamente, ¿no? Esa distancia que es 77832 0 y 3 ceros más kilómetros, debe ser igual a 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz en kilómetros por segundo, por 3 por 10 a la 5 nos asustan, es lo mismo que 300.000 kilómetros por segundo, que ya lo vimos en la clase, por el tiempo, ¿no? Y el tiempo me va a salir en segundos. Entonces, kilómetros con kilómetros se van. Entonces, dividimos esto, ¿no? Ya sabemos cómo dividir, podemos hacerlo paso por paso. Yo lo voy a poner así nomás. 778,320 y los tres ceros entre 3 por 10 a la 5. Y eso estaría en segundos, ¿no? Pero como yo lo quiero en minutos, 60 segundos equivale a un minuto. De segundos con segundos se van y aquí ya sale el tiempo en minutos. Entonces solamente operan todo esto, ya lo operan. ¿Y cuánto saldría? Pues 77832. A ver, entre 60 por 3 por 10 elevado a la 5. Ya hemos hecho este problema también en la clase. Le sale 43,2 eh, minutos, ¿no? Entonces, ese sería el valor del tiempo, 43,2 minutos. Más o menos, pues, podemos aproximarlo como 43 minutos, porque es la única respuesta que se acerca más, ¿no? Listo, continuamos. A ver, estos de acá. Mm, Listo. Dice, determine la intensidad de corriente en amperios que suministra la batería. Me piden la corriente que suministra esta batería. Para eso tenemos que aplicar lo que sabemos de resistencias en serie y en paralelo. Estas dos están en paralelo, ¿no? Tal y como lo vemos. Por lo tanto, lo vamos a resolver. Están en paralelo, esto era 3, ¿no? Esto era 3, sí, esto era 3. Están en paralelo, entonces su resistencia equivalente, ya saben cómo se calcula, ¿no? Uno entre resistencia equivalente sería igual a 1/3 más uno entre 6, ¿no? Podemos multiplicar para homogeneizar todo por 2 abajo y por 2 arriba. ¿Y cuánto saldría este valor al final? Eso sería 3 sextos, ¿no? Tercia uno, tercia 2, lo cual sería igual a un medio. Entonces la resistencia equivalente sería igual al final invirtiendo 2 ohmios, ¿no? Si ya tengo la resistencia equivalente, vamos a poner acá en un costado. ¿Cómo me quedaría el circuito? Me quedaría así. Ya hallé la resistencia equivalente y aquí sería 2 ohmios. Ya no pondríamos todo eso.
Todo eso que vimos acá ya no lo pondríamos, solamente sería 2 ohmios. Entonces, aquí está 10 voltios y por acá pasa la corriente eléctrica. Ahora sí, cuando lo tenemos así, recién podemos utilizar la ley de Ohm. Voltaje sería entonces 10, esto va a ser igual a intensidad de corriente por la resistencia que vale 2. Por lo tanto, la corriente saldría 5 amperios. Nada más. La 2 se calcula la intensidad de corriente eléctrica en A. Similar, ¿no? Como estas tres resistencias están en serie, hallamos la resistencia equivalente. ¿Cuánto sería? 7 más 3, 10, ¿no? 10 ohmios sería la resistencia equivalente. Como este es el voltaje, aplicamos la ley de Ohm otra vez. Esta ley. El voltaje sería 30, es igual a intensidad de corriente por la resistencia que vale 10. Entonces la corriente eléctrica sería 3 amperios. Nada más. ¿Cuántos centímetros separan a dos cargas de 4 microcoulomb y 7 microcoulomb para que experimente una fuerza de 280 newton? Entonces acuérdense, si hablamos de fuerza eléctrica, porque son cargas, la fórmula es igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, sobre la distancia de separación al cuadrado. Reemplazamos, la fuerza eléctrica debe ser igual a K, que vale 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que dice que vale 4 microcoulomb, sería 4 por 10 a la menos 6. Cuando hablamos de micro, es por 10 a la menos 6. Y 7 microcoulomb, que sería 7 por 10 a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado. Y no nos dan la distancia, solamente nos dan que esta fuerza eléctrica vale 280 newton. Esta distancia que vamos a obtener va a estar en el sistema internacional porque todo lo que estamos poniendo aquí está en el sistema internacional. Y en el sistema internacional la distancia es en metros. Tienes que hallar la distancia y luego convertirlo a centímetros. ¿Cómo se convierte metro a centímetros? Solamente se divide entre 100, no te olvides. Entonces, esto lo operamos y ¿cuánto sale de? A ver, yo lo voy a hacer con calculadora, más rápido. Sí, acuérdense que en el examen no usa calculadora. Por lo tanto, ahora que tienen este problema, tienen que practicar para que lo puedan resolver sin calculadora. Entonces les voy a dar yo la respuesta y cuánto sale. Eso sale 0,03. Esta distancia sale 0,03 metros. Ya, entonces, ¿se acuerdan? Para convertir de metros a centímetros se multiplica por 100. Creo que dije antes que se divide entre 100. Bueno, cometí un error. Por ejemplo, si tenemos eh, por ejemplo, un metro equivale a, vamos a ponerlo aquí de frente ya, un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Es una persona que mide 1,80 m, por ejemplo, ¿a cuántos centímetros equivaldrá? A 180 centímetros, ¿no? Nada más. Por lo tanto, si queremos pasarlo a centímetros, la distancia sería 3 centímetros. 3 centímetros. Listo. Ahora hagamos la 14, ¿ya? Dice, un niño para sacar el brillo de a su juguete lo frota con un paño. Si llega a determinar que el juguete sea cargado con esta carga, dice de -20 por eso a la -7, termina el número de electrones transferidos, ¿no? Entonces, en este caso, como está tomando en cuenta el signo de la carga, eh, vamos a utilizar la fórmula que ya sabemos, ¿no? Tal cual, sin valor absoluto, sin nada, ¿no? Sencillo, ¿no? La carga sería 20 por 10 a la -7 coulomb. Esto va a ser igual al número de electrones, pero acuérdense que la carga de cada electrón, ¿cuánto es? Vale -1,6 por 10 a la -19 coulomb, ¿cierto? Simplificamos, simplificamos. El número de electrones, ¿cuánto valdrá? Entonces, ustedes operen ahí en su casa. Entonces sería 20 por 10 elevado a la -7 entre 1,6 por 10 elevado a la -19. Eso saldría 1,25 por 10 elevado a la 13. Número de electrones. Aquí está, ¿no? Esta es la respuesta. Continuamos. Problema 14, 15, 16
Vamos a ver, 15, 16. Ya. Dice, dos cargas de estos valores se encuentran separadas a una distancia de 5 metros. ¿Cuál es el módulo de la fuerza, no? Entonces vamos a aplicar, ¿no? Ya vimos cuál es la fórmula para hallar la fuerza. Lo aplicamos de frente. Sería igual a K, que vale 9 por eso a la 9, por la carga uno en valor absoluto. Quiere decir que ese signo se cambia. 15 por 10 a la menos 6. Por la carga 2 que sería 5 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia al cuadrado, que como dice que la distancia es 5 metros, al cuadrado sería 25. Y aquí te va a salir la fuerza eléctrica en Newton, ¿no? Entonces vamos a operar. Ustedes tienen que hacerlo nuevamente, se los recuerdo, en sus casas, sin calculadora. Esto sería entre 25. Al final sale 0.081. A ver, creo que me he confundido aquí. A ver, K, 9 por eso 9. Q1, era 5, le puse 15, con razón. Ya, ahora sí. Saldría 0.027, la fuerza sale 0.027 newton, o también sería lo mismo que decir 27 por eso a la menos 3 newton, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces sí había respuesta, ¿no? Para la 16 se dispone de tres cargas eléctricas. Vamos a poner acá la 16. A, B y C. No, entonces acá ponemos A, B y C. Y dice que al acercarlas se observa que A y B se repelen, ¿no? Entonces A y B se van a repeler. Vamos a poner acá se repelen. Se repelen, ya se sabe que tienen signos contrarios. Primera pista, ¿no? La segunda dice que B y C se atraen. O sea, perdón, si A y B se repelen es porque tienen signos iguales. Si B y C se atraen es porque sus signos son opuestos, ¿no? Polos opuestos se atraen. Y listo. Y dice que C tiene un exceso de carga de electrones. Si tiene un exceso de carga de electrones, la carga de C es negativo. Si se atraen, polos opuestos se atraen, por lo tanto, este debe ser positivo. Y como B era positivo y estos se repelen, A debe ser positivo, ¿no? Y te piden qué carga tiene A, bueno, entonces sería positivo. Esa sería la respuesta. Listo. Mm. La 17. ¿A cuántos electrones equivale la siguiente carga? A ver, la 17, ¿a cuántos electrones equivale la siguiente carga de menos 80 Coulomb? Entonces aquí aplicamos nuestra fórmula, ¿no? La carga es igual al número de electrones por la carga de cada electrón. Carga es menos 80, esto va a ser igual a menos 80 Coulomb. Número de electrones por la carga de cada electrón, que es menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb, ¿no? Esto debemos aprenderlo para no olvidarlo. Entonces dividimos, ¿y cuánto sale el número de electrones? Sería la división de 80 entre 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Sería 5 por 10 a la 20. Ese sería el número de electrones, nada más. En la 18 te dicen, se muestra un conductor y algunas líneas de inducción magnética que calcula la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, si el conductor tiene estas líneas en sentido, si lo vemos por arriba sería sentido antihorario, necesariamente la corriente tiene que ir en esta dirección. Porque si nuestro dedo pulgar eh, va en esa dirección, nuestros, los dedos que faltan, pues estarían en esta dirección, ¿no? Tal y como están las líneas de inducción magnética, ¿no? Estas líneas de inducción magnética van en la misma dirección que nuestros dedos. Y la corriente va en la dirección del dedo pulgar, no se olviden, ¿no? Dirección del dedo pulgar, este de acá, ¿sí? El dedo pulgar. Por lo tanto, sería hacia arriba. ¿Dónde está? La 19 y la 20.
A ver. Ya, la 19 sale ahí mismo, ¿no? Rápido. Los esquemas muestran líneas de campo magnético de la corriente, ¿no? Esta corriente, como vemos una X, ¿qué significa? Que es entrante al plano. Si es entrante al plano, o si nuestro dedo pulgar va entrante al plano, entonces nuestros otros dedos, los que nos sobran, ¿no? Acuérdense que es con la mano derecha, van a tener esta dirección, van a marcar esta dirección de giro, ¿no? Si nuestro dedo pulgar lo ponemos en la pantalla de la computadora ahorita, los otros dedos a dónde van a girar, solamente les queda girar hacia este sentido. Entonces, por eso la número uno sería verdadera. Estas líneas de inducción serían correctas. Para la 2, cuando es un punto, quiere decir que nuestro dedo está saliendo del plano. Entonces, ustedes pongan su mano, ahora ya no su dedo que tenga, ahora ya no pongan su dedo entrante a la pantalla, sino saliente a la pantalla y la dirección que va a tener las líneas de inducción van a ser en ese sentido. O sea, si el dedo ya no va a entrar a la pantalla, sino va a salir, aquí era entrante, si va a salir de la pantalla, los dedos restantes van a ir en ese sentido. Y aquí dice lo contrario, ¿no? Este sentido es antihorario, ese es horario, entonces este sería falso. La tercera, igual que la primera, nos dice que la corriente es entrante al plano, o sea, entrante a la pantalla de la computadora. Aquí en ese sentido, cuando es entrante a la pantalla va a tener este mismo sentido. Y vemos que es el sentido contrario, ¿no? Entonces sería falso. Solamente sería verdadero la uno, ¿no? Verdadero, falso, falso. Esa sería la respuesta. En la 20 dice el efecto Oester consiste en la corriente eléctrica produce un campo magnético. No toda corriente eléctrica produce un campo magnético y un campo magnético variable produce una corriente eléctrica inducida. Nada más.